Nancy Arellano, presidenta y fundadora de la ONG Beneactiva. Nancy, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias, Raúl. Muchas gracias por la invitación. Por supuesto, vamos a hablar de la situación de decenas de ciudadanos venezolanos, pero también colombianos y haitianos que se encuentran en la frontera entre Perú y Chile, entre los controles fronterizos de Santa Rosa en Tacna y Chacayuta en Arica. Ellos salían de Chile y están intentando ingresar al Perú. ¿Qué noticias tienes de la situación que están atravesando en estos momentos? Bueno, yo creo que la situación en la frontera finalmente revela la necesidad de articulación de una respuesta real de la movilidad humana en la región. Estas personas, como bien se señala, la mayoría son de nacionalidad venezolana y haitiana y llegaron hasta Chile, es decir, venían del norte, llegaron hasta el sur y ahora quieren emprender una ruta, muchos de retorno y otros hacia otros destinos. O sea, Sí. la gran mayoría busca atravesar Perú, no quedarse en el Perú, eso es importante allí diferenciar. Y la situación de la que tenemos conocimiento es que, por ejemplo, tanto en el caso de haitianos como de venezolanos hay un tema de ausencia de documentos vigentes. Sí. Esa ausencia de documentos de viaje vigentes corresponde entonces a la labor consular, es decir, que los consulados, tanto de Haití como de Venezuela, tienen que asumir la responsabilidad de otorgar los documentos correspondientes a sus nacionales o ver incluso la posibilidad de un salvoconducto para que puedan realizarse las travesías a través de los países, si es que se trata además de una acción humanitaria. Ujú. Allí el Perú puede tomar, digamos, cartas en el asunto respecto de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad extrema según la normativa vigente, y estamos hablando de la red sesión 177 de migraciones, así como el pronunciamiento que tuvo el año pasado el Tribunal Constitucional respecto de la exigencia de documentos para personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Y por supuesto, estos migrantes, algunos podrán también acogerse al refugio cuando además puedan tener probados temores de persecución por parte de su estado de origen, que es Ujú. una situación en materia de derechos humanos que también debe ser considerada a la hora de hablar de estos procesos en frontera. Mm. Ahora, ahí estás planteando varias alternativas para la situación que están atravesando, ¿no? Una tiene que ver con las personas que atraviesan una situación de vulnerabilidad. Supongo que te refieres a niños, a personas, adultos Correcto. mayores, Mujeres a personas embarazadas. con El embarazos o Estado con peruano viene enfermedades. cumpliendo con eso. Ojo, Ujú. eso es importante resaltarlo, ¿no? Migraciones viene haciendo su labor de acuerdo a la normativa en ese sentido, ¿no? Ajá. Esa es una parte. La otra parte son las personas que no tienen documento de trabajo, perdón, más bien documento migratorio, o sea, un pasaporte, Correcto. que, digamos, deberían estar en manos del consulado venezolano. La situación de ellos Y debería ser haitiano. resuelta por el consulado Y venezolano y el colombiano. haitiano y O sea, hay tres colombiano. nacionalidades, De acuerdo, colombianos, haitianos y de venezolanos. acuerdo, de acuerdo. Ahora, comprendo que tú conoces mejor la situación de los migrantes venezolanos, por eso te pregunto específicamente por ellos. Pero, a ver, no sé qué tan ágil sea la actitud, la respuesta de los consulados venezolanos, que por ejemplo los han dejado, les han permitido llegar hasta la frontera con Chile sin un documento de viaje. Sí, en efecto, el tema del Lo que ya refleja pasaporte negligencia, venezolano, ¿no? claro, es un problema, es uno de los pasaportes más caros a nivel mundial. Estamos hablando que es un pasaporte que de ser tramitado consularmente cuesta $320. Mm. O sea, imagínate un núcleo familiar en estado de necesidad que tiene dos niños, tres niños y tenga que tramitar tres, cuatro pasaportes, ¿no? Más el del Sí. adulto. Entonces, claro, estamos hablando de una crisis migratoria porque primero tiene 7 años. Entonces, ese proceso de movilidad nosotros no podríamos decir que es que arrancó hace 2 meses, Sí. sino que estamos hablando de personas que también se encontraban ya en Chile de manera irregular algunas de manera regular. En el caso, por ejemplo, de los haitianos tenemos novedad de que estaban regulares en Chile, pero su documento de viaje se venció. Ujú. Entonces, están ahorita también en un limbo. Esos limbos son generados cuando, insisto, no se puede cumplir con las prerrogativas de exigencia de los estados. Ahora bien, como tenemos que pensar en la supremacía de los derechos humanos y tenemos que pensar en un enfoque de seguridad nacional,
que no comprometa el respeto a los derechos humanos. Nadie está hablando de que sea una a costa de la otra, Sí, porque en claro. efecto se puede ejercer la soberanía y al mismo tiempo garantizar la seguridad ciudadana. Los mecanismos exhaustivos que deberían entonces darse, insisto, entre las áreas de consulares de los estados receptores y del estado emisor, en este caso Venezuela o Haití o Colombia, para poder fluidificar ese intercambio de información y garantizar la identidad de la persona y el documento de viaje correspondiente. Insisto, frente a los $320 que puede costar el pasaporte, está la opción de que haya un Salvoconducto. salvoconducto y que ese Mm. salvoconducto permita que las personas puedan retornar, en el caso de los que quieren hacer retorno voluntario a Venezuela, puedan retornar a Venezuela y hacer la travesía de manera regular. ¿Qué nos preocupa profundamente? Que estas personas opten por los ingresos irregulares a través de las trochas, de la porosidad de las fronteras y que entonces estén a merced de redes de tratantes, redes de traficantes de migrantes, eh, donde estamos hablando de fortalecer redes criminales. Sí. O sea, cuando nosotros abogamos por que haya menos o que haya excepciones para garantizar los pasos seguros, estamos hablando de que los estados puedan obtener la información de quienes están cruzando sus fronteras. Una persona que no tiene, que no es un delincuente, que no tiene nada que temer, que es una persona que sencillamente está buscando en otro destino sobrevivir, no tiene ningún temor de dar su biometría, de hablar de cuál es su identidad, de mostrar los documentos que pueda tener así sea vencidos. Sí. Eh, y yo creo que eso es lo más importante para garantizar la seguridad, saber quién está ingresando y en efecto dónde va a estar, cuál va a ser la ruta, insisto, humanitaria que pueda darse para que atraviesen Perú de manera segura, tanto por ellos como por la sociedad peruana. Y por supuesto que los estados tienen que asumir sus responsabilidades, los estados de origen. Por eso se habla del principio de corresponsabilidad en gobernanza migratoria. Sí. Ahora, sabemos perfectamente, digamos, la crisis a todo nivel que atraviesa Venezuela en términos económicos, en términos institucionales, en términos, digamos, políticos. No es solo que sea carísimo gestionar un pasaporte, sino que es No, y muy larguísimo. difícil obtenerlo, digamos. Hay muy pocos pasaportes, es un trámite larguísimo. Es decir, esto está generando situaciones como la que se vive en estos momentos en la frontera entre Perú y Chile, o como la que se vivió hace una semana, el 12 de abril, en la frontera de Chile con Bolivia. Ahí Correcto. llegaron 300 migrantes de distintas nacionalidades, también entre ellos venezolanos, que durante horas tuvieron que estar a la espera de que se les permitiera ingresar a Bolivia para, digamos, en algunos casos, digamos, cambiar su domicilio y en otros casos iniciar su retorno a Venezuela, ¿no? Es decir, lo que quiero plantearte es esta situación que comienza a dejar de ser excepcional. Con una semana de por medio vemos dos crisis semejantes. Esto puede seguir aumentando, puede seguir creciendo, en parte, digamos, en buena parte, creo yo, por responsabilidad de la destrucción del sistema migratorio por parte del gobierno venezolano. Mira, estamos hablando de que hay 5 millones de migrantes en el caso de los venezolanos en la región suramericana. Estamos hablando de que alrededor entre el 50 y 60% se encuentran en situación absolutamente regular. Eso significa que hay un 40%, entre el 30 y el 40%, que se encuentra en situación irregular y esta situación irregular muchas veces está atada, como venimos diciendo, a las barreras que pusieron muchos países para el ingreso con documentos que no fuese pasaporte. Y además se condice, el 63% de los ingresos al Perú han sido con pasaporte. El restante Sí. han sido con cédula mientras no se exigía el pasaporte o los que han ingresado posteriormente con la RS 177. Pero si los países suben las barreras y no se resuelve la situación de emisión de documentos que sea expedito y que sea monetariamente lograble, por supuesto que vamos a encontrar que estas crisis van a ser cada vez más continuas, porque estas personas que están en proceso de movilidad, estamos hablando que durante el peor momento de la crisis migratoria venezolana, te estoy hablando del año 2017, 2018, en ese momento hubo muchas familias que se partieron
y hubo un familiar en Argentina, otro familiar en Chile, otro familiar en Perú, Sí, etcétera, muchos de ellos buscando las mejores oportunidades. Entonces estamos ahorita ante un proceso, por un lado, de reacomodo del proceso migratorio con los procesos de reunificación familiar, claro. donde hay esta exigencia muchas veces de documentos imposibles de lograr. Y por otro lado, tenemos un tema de las mismas olas xenófobas que se dan en los países por hechos como lo que hemos visto del carabinero en Chile, lo que hemos visto en el caso del Sereno y del feminicidio en el Perú, que son contadas, que son excepciones, pero que escalan mediáticamente y políticamente y generan escenarios de reacción también en la propia comunidad venezolana, donde mucha gente busca irse de estos países como sea, porque sienten que su vida empieza a correr peligro, incluso en los nuevos países donde están, porque se dan estos procesos de rechazo, de prejuicios, etcétera. Mira, sin ir Mm. muy lejos, Raúl, hemos tenido noticias de un número de taxistas a los que han empezado calificaciones negativas masivas, simplemente porque les escuchan ser venezolanos. Eh, y personas que tenían un año, 2 años, con muy buenas calificaciones y que cuando arrancan estas olas, empieza a haber una reacción silente, porque Sí, claro, hay una molestia por sí, parte sí. de los países, de los nacionales, al sentir que el extranjero viene a alterar el orden. Le quita el trabajo, se genera evidentemente No una es el tensión caso. social, se genera una tensión social. Evidentemente no es el caso porque, digamos, las cifras indican lo contrario a lo que el Sí, discurso populista afirma de una manera tan categórica. es así, Raúl. De hecho, mira, nosotros estamos muy preocupados por una portada que hubo el domingo en Diario Ojo, que hablaba de 8.000 delitos. Y claro, la nota habla del sistema de denuncias. Nosotros hacemos monitoreo migratorio desde la organización y tenemos las cifras de 2022 y las cifras reflejan apenas, que no te digo que sea motivo de orgullo, porque insisto que a todos nos incomodan los delincuentes, nadie quiere vivir entre delincuentes. Ninguna persona sensata quiere vivir entre delincuentes, sean como sean, de la nacionalidad que sea, el color que sea, la estatura que sea. Pero la cifra real son 2.492. Entonces, si un medio saca 8.000 no sé cuántos, dice además que la cifra del 1.8 ya no es cierta, que ha venido en aumento. Genera esa percepción de que hay en efecto una correlación entre criminalidad y migración, cosa que, insisto, no es cierta. Para el último semestre la cifra es 1.249 denuncias a extranjeros de nacionalidad venezolana y representan el 1.84% de las denuncias. Es decir, la cifra se sigue manteniendo. Ujú. No ha habido un cambio en el comportamiento pero además, si nos vamos a cifras absolutas por cada 100.000 habitantes para comparar el comportamiento de los nacionales versus los extranjeros, y aclaro que no se pretende endilgar una correlación entre nacionalidad y criminalidad tampoco, pero vamos a suponer que entramos en ese juego y comparamos en tasas absolutas por cada 100.000 habitantes. En el caso de la comunidad venezolana, estamos hablando que en el caso de mujeres es el 0.046%. En el caso de las mujeres peruanas, el 0.1, es decir, casi el doble por cada 100.000 habitantes. Y en el caso de hombres, es el 0.12% denunciados, y en el caso de extranjeros de nacionalidad venezolana, y en el caso de peruanos, el 0.30, es decir, casi el triple. O sea, no hay ninguna justificación para asociar, insisto, la nacionalidad a procesos delictivos. Y tú dirás, bueno, ¿y por qué hay más peruanos delincuentes? Bueno, porque es Perú. Entonces estamos hablando de que obviamente en Perú vas a encontrar más peruanos teniendo distintos comportamientos. En el caso de los venezolanos, como la mayoría no fue que vino a delinquir, como no hay un proceso de colectivización de los delincuentes en un plan de delinquir por toda Sudamérica, sino que hay un proceso de migración por la crisis humanitaria compleja de Venezuela, pues la mayoría no ha venido a cometer ninguna transgresión. Y por eso es la diferencia en las cifras. Mm. Eh, y yo creo que esto no lo muestran los medios y se genera entonces, lo que te digo es que el problema es ultra complejo, porque por esos mismos procesos la gente no se adapta, no se integra. La gente no se adapta, no se integra, entonces busca irse.
pero como hay una debilidad en los documentos, agarra rutas irregulares, entonces genera problemas en las fronteras. Entonces, claro, es una bola multifactor que está allí y que tenemos que tener mucho cuidado en cómo abordarla, porque ni podemos seguir fortaleciendo esa perspectiva de criminalización de la migración, ni tampoco se puede pensar que intentar ingresar a un país sin cumplir con los requisitos es faltarle el respeto al país o intentar burlar la soberanía nacional, sino que estamos hablando de personas que están huyendo de una crisis y que ven a veces su vida amenazada en sus nuevas comunidades de acogida porque se generan estos procesos xenófobos por culpa de algunos malos elementos que son delincuentes, pero sobre todo por cómo se amplifica el efecto a través de los medios de comunicación. Ujú. Muy bien, Nancy Arellano, presidenta y fundadora de la ONG Benactiva. Muchas gracias por tu participación en el vuelo. Ojalá No, efectivamente muchísimas gracias, Raúl. la situación de estos Mira, y migrantes que están esperamos, ahora mismo atrapados entre las dos fronteras se solucione pronto. sí, y esperamos, Raúl, además que se solucione en estricto respeto, bueno, en materia de derechos humanos y garantizando la seguridad nacional, que también las personas que han delinquido recientemente, en el caso del feminicida, que tiene que ser extraditado, esperamos que se haga justicia, porque Mm. a todos nosotros nos afecta la inseguridad, nosotros queremos vivir en paz y en realidad somos hoy día un gran nosotros, porque somos finalmente vecinos del Perú y queremos lo mejor para el Perú. Muy bien, muchas gracias nuevamente. Hasta pronto.